Desde el punto de vista político, como lo que va a comenzar a relatar en Cicerón con respecto a esta misión salvífica, a esta visión salvífica también que tiene con respecto al orador, ¿no? Orador que es también un hombre político. Esto es lo que también tenemos que tener en cuenta. El orador es un hombre político, sobre todo desde la mirada desde la mirada ciceroniana. Es el que salva a la comunidad y van a ver ustedes que salva a los hombres. Muy bien. ¿Quién quiere leer a partir de ese nam? Porque habíamos llegado hasta Profectum el otro día. Y yo me estuve mirando a partir. ¿Cuál es tu nombre? Porque yo no sé los nombres de nadie, es una vergüenza. Edgar. Edgar. Cuando Edgar me preguntó el otro día, pero siempre posiciona ese optimus rationibus con respecto a Profectum, ¿no? Y volvía a buscar. Tanto proficio como proficisco, ambos son dos verbos intransitivos. Entonces yo después me puse a pensar, ¿podrá ser esto también un posible dativo, este optimis rationibus? Pero definitivamente no. Profectum, proveniendo por ejemplo del proficisco, porque si no, ya les digo, proficio es intransitivo, puede tener un uso impersonal y pasiva, como sabemos muy bien que la voz pasiva en latín puede tener un carácter impersonal, ¿no es cierto? Pero, sin lugar a dudas, este profectum está al mismo nivel de natum y es definitivamente el infinitivo perfecto pasivo del proficisco. Solamente con circunstanciales. Construido con ex, con a o ab, también puede ser con ad, ¿no? Es decir, el valor de mutuo. Vi de alguna forma que aparece sin preposición, pero es evidente que acá es cierto que el adque está estableciendo la relación entre las dos construcciones, ¿no es cierto? El natum y profectum, pero también, evidentemente, es más o menos lo mismo que decir ex honestissimis causis atque optimis rationibus, ¿no? Ponen, digamos, también casi en un mismo nivel, no solamente a estos participios que tenemos que completar con el S para entenderlos como infinitivos perfectos, sino también esa relación que hay entre honestissimis causis y optimis rationibus, ¿no es cierto? No vuelve a repetir la preposición, ya la he dicho. O sea que vale para... Yo creo que sí. Igual puede haber circunstanciales sin... Sí. Yo por eso me fui a fijar al Old, ¿no? Al Oxford Rating, a ver qué... Porque ahí te aparece más que traducir, como sí lo podemos encontrar, que traduce estructuras, por ejemplo el Gaffiot traduce estructuras. Esa es la diferencia entre uno y otro diccionario. El problema con el Old es que sí, cada entrada te da una cantidad posible de interpretaciones y después tenés los ejemplos en latín. Pero no te los traduce, te dice, bueno, aparece así, en tal, en cual, qué sé yo. Y hay en proficisco, hay un domo, sin preposición. Pero también no nos olvidemos que esto que si son partes pequeñas, si son partes grandes, con preposición o sin preposición, yo también lo veía por ese lado, pero es evidente que acá utiliza la preposición y esa preposición es válida para ambas estructuras, ¿no? Porque uno puede pensar nació y provino de tales causas y de tales razones, ¿no? Puede jugar también de esa manera. Bueno,
Entonces, lo que sigue, vuelvo a insistir, es muy importante desde el punto de vista de la teoría política y debemos destacarlo como esta misión salvífica de Weir y de este Kiwis, que evidentemente completa su experiencia como Weir y como Kiwis haciendo uso de la elocuencia. Bueno, ¿quién lee? ¿Quién lee? ¿Cuál es tu nombre? Uriel. Uriel. Sí. Uriel, ¿vos lo decís como Uriel? No, Uriel. Uriel, ahí está. Por eso no Uriel. Suena como Uriel. Porque enfatizo la U para que no se confunda con Con Ariel. Ariel. No. Así es, AU. Sí. Dale. Nam fuit quodam tempus, uminagris homines facim vestiarum modo uavagantur, et sibi virtu ferum, vitam propagabat necratione animi cuiquam, sed eraco de corporis administrabat, non dum divina de religionis, non humani offici ratio colevatur, nemo nuptias Guidera. Nemo nuptias viderat legitimas, non certo quidquam affexerat viderat, non ius equavite utilitas averet accedere. Muy bien, averet accedere. No, está bien lo que vos por ahí estás pensando, pero acordémonos de esto: las tres primeras personas en el pretérito plurimperfecto y las tres del singular y la tercera del plural tienen esa E breve. En la primera y en la segunda persona del plural decimos aqueperamos, aqueperatis, porque ahí sí la A es larga, pero esta E es breve. ¿Sí? Pero es interesante leer en voz alta porque uno comienza a percibir los finales iguales, la cuestión del ritmo. No nos olvidemos que la prosa también tiene ritmo y se habla de prosa rítmica, que se estudia esto con la métrica, ¿no? Igualmente no sabemos demasiado los que estamos actualmente dando latín. Yo creo que en su momento sí lo sabía mucho, gente como el profesor Prieto, como el profesor Bacaro, eran tipos que manejaban la métrica de una manera espectacular, pero se puede investigar, por supuesto, la cuestión de la prosa rítmica. En los tratados de métrica algo se trabaja. Yo he leído estudios de prosa rítmica, qué sé yo, sobre el prólogo de Apulillo, de Metamorfosis, es decir, se sigue trabajando en la cuestión de la prosa rítmica. Y tiene ciertas estructuras iguales, se habla de pies métricos de igual forma que sucede en la métrica, ¿no? Entonces es interesante leer a ver cómo es, escuchar a ver cómo suena, ¿no? Bueno, este párrafo es donde después lo vamos a poner en consideración. Este párrafo y lo que sigue lo vamos a poner en consideración, que yo ya les había anticipado y esto lo voy a seguir a fin de semana, con ciertos versos del libro quinto de Rerum Natura de Lucrecio, donde Lucrecio en el libro quinto, en una determinada parte, hace referencia a la evolución humana, ¿sí? A la evolución humana. Después hay algún libro como por ejemplo el de Esquiesaro, que está en el instituto y que ustedes pueden ir a sacar cosas del instituto, no permanecer en el instituto, pero sí sacar, donde se puede leer alguna cosa sobre el análisis que hace Lucrecio sobre la evolución del hombre. Y después también tenemos parte del comentario del libro quinto que alguna cosa yo voy a leer. Entonces, vamos a empezar a trabajar esto. ¿Qué es lo primero que encontramos? No. Ya empezamos a percibir
que, bueno, la necesidad de estos nexos coordinantes extraoracionales para ir conectando las diferentes ideas, y lo interesante es que ustedes vayan percibiendo cuál es el lugar que ocupan en la frase, ¿no? Estamos viendo nexos coordinantes que aparecen en el primer lugar. Hemos visto, por ejemplo, Güero, que en más de una oportunidad ha aparecido, que no se advierte en el primer lugar, sino que aparece en segundo lugar, ¿sí? Así que estas cosas también son para ir teniendo en cuenta. Y luego que encontramos frases NAM. Fui. Fui. Por favor, no diga fui. No hay palabras agudas en latín. Fuit. Por más que Saúl también es breve, ¿no es cierto? Pero salvo cada antivocal. ¿Cuál será el valor de ese verbo? Fíjense que en todo momento destacamos o que el verbo está en posición final o en posición media. En este caso el verbo está en posición inicial. Y tratándose del verbo sum, con un valor de existencia, ¿no es cierto? Entonces, existió, ¿no? Hubo, podríamos decir, fue, existió. Vamos a traducirlo. Entonces, no se olviden, verbo sum en posición inicial. Claro, ustedes dirán, bueno, no, pero no está en posición inicial, sí, porque ese NAM es un coordinante extra-relacional, ¿no es cierto? Y en consecuencia lo que sigue, ¿qué será? No. Yo creo que es el sujeto. Observen ustedes que dice cuodan, que cuodan ya había aparecido, ¿no es cierto? Cuidan, cuidan, cuod, con doble D, ¿se acuerdan? Que lo vimos el otro día, ¿no? Claro, hubo un tiempo, existió cierto tiempo, pues existió cierto tiempo, y entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que nos encontramos? Cum. Inmediatamente que yo me encuentro un cum, tengo que ir a buscar qué pasa con el tiempo y el modo verbal que acompaña a ese cum. ¿Con qué nos encontramos? Fíjense, porque es muy, muy interesante. Yo algo se lo dije, hoy volví a revisar lo que escribí y dije, uy, por ahí van a entender que yo estoy hablando de homoioteiauton, es decir, de esta figura retórica que refiere a los finales iguales. Me refiero específicamente a los finales iguales de estos verbos, que generan, evidentemente, cierta musicalidad. Fíjense, tenemos guadabantur, propagaban, y un poco más abajo administraban, ¿no? Todos ellos están en el mismo tiempo verbal. ¿Cuál es ese tiempo verbal? Pretérito imperfecto, ¿no es cierto? Si es pretérito imperfecto de modo indicativo, cum con pretérito, bueno, en este caso pretérito imperfecto, pero lo que más nos interesa es el modo verbal. ¿De qué tipo de cum estamos hablando? Temporal. Exactamente, quiere decir que además, bueno, antes había dicho, aparece la palabra tempus, en consecuencia ahí se abre una proposición temporal, ¿no? Y yo creo, me parece que si seguimos viendo qué pasa desde el punto de vista de lo semántico, de las relaciones de cohesión y coherencia, esa temporal no termina sino hasta el final. A mí me parece, salvo que la cortáramos en ese administraban, pero sí, podría llegar a ser, aunque me parece que hay una idea de temporalidad que llega hasta el final, si bien cambian sobre todo los tiempos verbales, pero no dejan de ser tiempos, lo que se denomina tiempos secundarios. ¿Por qué tiempos secundarios? Porque son los tiempos del relato. Y tendremos pretérito imperfecto y advertiremos que aparecen verbos en pretérito pluscuamperfecto. Es cierto también que vamos a advertir que cambia el sujeto, pero me parece que este cuándo se extiende hasta el final.
Ustedes me dirán después qué opinan al respecto. Pero pasamos entonces hasta administraban, porque evidentemente ahí tenemos, bueno, estos verbos, 3 verbos como núcleo del predicado, los 3, observen ustedes, que pertenecen a verbos de primera conjugación, los 3 en pretérito perfecto, los 3 tienen el mismo sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Homines, homines. ¿Sí? Homo hominis. Homo hominis. Muy bien. Acá yo les señalo, yo les hice si ustedes ven el apuntecito, yo se los fui como distribuyendo, ¿no es cierto? Y les puse de tecún hasta quétera, es decir, sostengo, sostuve, esto mismo que les acabo de decir desde el punto de vista estructural. Y les fui estableciendo algunas relaciones, ¿no? Les puse ahí, bueno, el verbo propago es un verbo muy fácil. Este verbo wagabantur viene del verbo wagor, es un verbo deponente. También puede aparecer wago. Ustedes pueden encontrarse más de una vez que, así como tenemos un verbo deponente, también aparece otra forma como de un verbo completo, por así decirlo, de conjugación completa. Entonces, el sujeto es homines. Vamos a empezar entonces con este wagabantur, que es el primero. ¿Qué es lo que está modificando a wagabantur? Un inaris. ¿Qué es eso? Un uni. Y aparte lo pone, fíjense, enfatiza que se trata del campo, en los campos. En los campos, con lo cual está estableciendo una oposición con respecto a la quintas, con respecto a la urbs, que va a aparecer, ya apareció, ¿no? Y además hay otra cosa que está modificando también a wagabantur. Pero antes no es menor este adverbio que tenemos ahí, que es pasim. Pasim. ¿Saben por qué les digo que no es menor? Porque este adverbio pasim significa indistintamente, aquí o allí. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo lo tenemos que leer desde el punto de vista de la espacialidad? Estaban diseminados, es decir, no estaban, digamos, constituidos en un espacio que es también un espacio sagrado, en el que se instala la urbs con sus rituales que están directamente relacionados con la espacialidad. Entonces estaban diseminados. No había orden. No había orden. No había orden. No había ningún tipo de ley, ningún tipo de constitución. Por eso destaco este pasim. Y como si fuera poco, miren ustedes cómo va graduando, ¿no? Dijo en los campos, aquí, allí, en cualquier lugar, indistintamente. Y ahora sí dice bestiarium modo, que, bueno, observen ustedes la primera oposición que tenemos entre los hombres y las bestias. Entre los hombres y las bestias, según el modo de las bestias. Bueno, yo acá también les aclaro que este modus, ¿no es cierto? El modus modi, que es el núcleo de ese circunstancial de modo, obviamente, y a su vez tiene este especificativo, ¿no? Que es este bestiarium. Estos hombres son como bestias, porque carecen de ley, porque carecen de un espacio sagrado, y van a ver cuántas otras cosas, de qué otras cosas carecen. ¿Sí? Primera estructura.
¿no? El primer verbo con todos estos modificadores. No nos olvidemos que el verbo wabur está directamente relacionado con esta idea de nomadismo, ¿no? De errancia, palabra que va a aparecer más abajo, la cuestión de la errancia. ¿El passing cómo lo define? ¿Se puede ¿Cómo? traducir? El passing. Passing, indistintamente, o poder decir allí o aquí, allí y aquí, ¿no? Pero lo tomamos como circunstancial de No circunstancial de modo. Otro- Sí, también de modo. Claro. Y luego sí, tenemos el et, el segundo verbo que sí que propagaban. Y ustedes me dirán cómo estará modificado. ¿Cómo está? Modificado. Está desde civil, que es Sí. un dativo. Claro, un dativo puede ser un objeto indirecto, ¿no? Sí. O podría ser un dativo de interés. Y luego, ¿qué tenemos? Pero, Tienen, cuidado, dice wictufero. Cuidado, observen esa U. ¿Qué puede ser? ¿A qué declinación pertenecerá este sustantivo? Cuarta, victus, ¿no es cierto? Tiene que ver con la alimentación. Fíjense lo que está, a dónde está apuntando, ¿no es cierto? Y por supuesto, fero es el atributo, ¿no? Feraferum. También, hasta podría ser modal, podría ser un instrumento. Evidentemente estamos dentro del campo semántico del ablativo asociativo instrumental, como se suele decir, ese campo semántico. Pensando evidentemente en un tipo de comida que recuerda a la comida de las fieras también, una alimentación feroz, cruel. Y hay algo más que modifica propagaban. Witam, que es un objeto directo, común y corriente. Bueno, ahora se complica un poquitín más. Tengo un nexo coordinante copulativo de carácter negativo, ¿no es cierto? Que a su vez tiene muy rápidamente o muy cercanamente otro nexo coordinante, que es este ser. Entonces, tenemos que ir al verbo, administraban, y lo que tenemos acá, evidentemente, el verbo es un verbo transitivo. Podemos pensar en un objeto directo, que tiene dos núcleos este objeto directo. A ver si ustedes se dan cuenta. Así como no administran ni las relaciones ni. Pero fíjate que tenés que buscar acusativos. animo. Acusativos. Quicquam. Ese es un acusativo neutro, ¿no es cierto? Quisquam, yo creo que se los puse por ahí. ¿Ven? Quisquam. Van a encontrar quisquam, lo voy a escribir, porque estos indefinidos son muy prisioneros. Quisquam. Ustedes me dirán, pero ¿no falta por ahí un femenino? No. Podría haber un femenino y será quaequam, obviamente. Pero este quisquam es tanto para masculino como para femenino. Este es un sustantivo pronominal. ¿Sí? Como lo advierto, evidentemente, si yo quito el quam, que es el elemento invariable, indeclinable, me encuentro con la característica que advierto, por ejemplo, en los pronombres interrogativos. ¿Sí? Y esto también es lo que caracteriza a muchos de estos neutros
indefinidos. Entonces, este es un sustantivo. Es un sustantivo, por lo tanto, entonces, puede cumplir función de núcleo del objeto directo, ¿sí? Y el otro núcleo, pleracque, que yo también se lo puse por ahí, plerusque, pleracque, plerunque. O sea que fue. O sea, neutro plural. Este es neutro plural, con lo cual también Cicerón está estableciendo una antítesis, ¿sí? Una antítesis, desde lo morfológico y también desde lo semántico, ¿no es cierto? Plerusque, pleracque, plerunque. Entonces no es que tiene el cue como anexo coordinador. No, forma parte de la palabra. Atenti con esto, ¿eh? Atenti con esto. Y fíjense que también, si bien ambos tienen un carácter indefinido, uno es mucho más indefinido que el otro, ¿no? Creo que también algunas cositas yo les puse, ¿no? Al respecto. Vuelvo a recomendarles, si se bajan la sintaxis latina de varios baños, ahí hay un capítulo muy bueno acerca de los indefinidos, ¿sí? Sobre todo que trabaja desde la perspectiva semántica, en cuanto a la indeterminación o determinación, si son cuantificadores o no, por ejemplo. Así que se los recomiendo, porque están muy buenos. Yo algunas cosas busco y coloco al respecto. Entonces, el objeto directo de este último verbo administraban es, por un lado, pleracque y quicquam. Quicquam y pleracque. Pero a su vez, cada uno de estos objetos directos, de alguna manera, por supuesto modificando el verbo, están acompañados de dos estructuras, que son estructuras simétricas entre sí. Yo les diría que son exactamente iguales y absolutamente opuestas, ¿no? Y hay hasta un carácter platonizante en esto, entre la oposición de la ratio frente al corpus, algo que también lo vamos a encontrar cuando lleguemos a ver algo del Catilina de Salustio. Salustio también hace esta oposición entre el espíritu y el cuerpo. Y acá utiliza justamente, dice, ratione animi frente a viribus corporis. Opone la ratio frente a la vis, que está en ablativo plural, no nos olvidemos ese sustantivo que es vi, podríamos decir, y por otro lado opone animi con respecto a corporis. Evidentemente, estas estructuras son circunstanciales de medio instrumento o algo así por el estilo, ¿no? Y podemos traducir hasta ahí, para que nos demos una idea de qué es lo que nos está diciendo. Bueno, entonces, pues existió cierto tiempo, y a ver cómo sigue. ¿Cuándo? En que, o cuando, yo diría cuando, porque si no después tenés que poner el en, ¿no? Cerquita. En que en los campos, sin un lugar definido, aquí o allí, indistintamente, ustedes elijan lo que quieran, lo que les parece que pueda quedar mejor. Vagaban los hombres,
poner antes el sujeto. Eso no existe una traducción oficial. Bestial un modo, ¿cómo lo traducen? De manera bestial. A la manera de las bestias, o según el modo de las bestias. A la manera de las bestias, según el modo de las bestias. Y se reproducían, prolongaban su vida, propagaban su vida, ¿no? Prolongaban, me parece que queda mejor. Por eso, para sí, ¿no? Por eso les decía, se propagaban, ¿no? Pero por ahí, conforme cómo pongamos ese Witam, por ahí tenemos problemas de cómo colocar el Sibi, ¿no? Sí, sí. Por eso yo les decía su vida, con la idea de un dativo de interés, que era un dativo de provecho en este sentido. Con un alimento cruel, con un alimento feroz. Eso en el sentido de salvaje, de, Sí, totalmente. de no civilizado. No civilizado, exactamente. Podemos pensar en el desconocimiento del fuego, ¿no? En el desconocimiento del fuego, el hecho de comer carne cruda. Por eso también la idea de vivir al modo bestial, ¿no? Cero, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Me hace pensar en fieles. Sí. Con un alimento también propio de fiera, es también esa idea, ¿no? Claro, esto parece víctima. Bueno, vos fijate que es un alimento que se logra conseguir por una vía violenta. Acá vive Vitualla. Sí, totalmente. A través del sacrificio, pero ya si hablamos de sacrificio, estamos hablando de una muerte que es violenta, pero con una finalidad religiosa, ¿no? Con una finalidad ritual. Acá no hay nada de eso. No hay nada de eso, ¿no? Con un sustento feroz también podemos colocar, con un sustento cruel, por medio de un sustento cruel. Después veremos a ver qué cosa dice Lucrecio al respecto, ¿no? Y no administraban, pero en el sentido y no gobernaban, ¿no? Ninguna cosa. Fíjense que ese niega lo positivo de quidquam, ¿sí? En castellano nosotros tenemos que poner la doble negación. En latín aparece una sola vez pegado, pero al momento de traducir en castellano tenemos que poner la doble negación. Si hubiera una doble negación en latín, eso se convierte en un sentido positivo, ¿no es cierto? Entonces, y no administraban en el sentido de que no gobernaban nada según la razón del espíritu, sino que si quieren volver a poner el verbo me parece mejor para darle sentido, gobernaban, administraban la mayoría de las cosas, que es este pleracque. Por eso les decía la oposición que se da entre quidquam y pleracque, ambos neutros, pero con sentido evidentemente puesto. La mayor parte de las cosas, la mayoría de las cosas, por medio de las fuerzas o de la fuerza del cuerpo. ¿Está claro? ¿Sí? Y se ven también claramente
las oposiciones que establece el enunciador. Y acá podríamos terminar con el circunstancial de tiempo. Esa es una opción. ¿Cuál? Porque usted ha dicho que podría llegar hasta el final de la oración o terminar después de... Sí, digamos que acá cambia. Acá está la primera parte, por así decirlo, de esta circunstancia temporal, ¿no es cierto? No nos olvidemos que todo esto sería un circunstancial de tiempo. Lo que sí advertimos es la presencia de este nondum, ¿no? Y el cambio que notamos en el número de los verbos. Bueno, vamos a decir que es una adverbial que tiene 2 subordinaciones. Por supuesto, podría ser perfectamente. Y esas dos cláusulas, esas dos suboraciones dentro de la proposición, también hay razones de otro sentido, ¿no? Porque acá está hablando, lo primero que dijo es acerca del modo de vida, ¿no? Es decir, cómo se alimentaban, cómo se distribuían en el espacio. Y ahora todo lo que va a decir está directamente relacionado con la ausencia de instituciones. Con la ausencia de las instituciones. Y fíjense de qué instituciones estamos hablando. Del matrimonio, de la ausencia del matrimonio, de la ausencia de la religión, en consecuencia el hecho de no tener, sobre todo de no tener un matrimonio legítimo, como dice, legítimo porque está sometido a la ley, o depende de la ley, tampoco puede reconocer a los hijos. En consecuencia no hay sentido de familia y tampoco evidentemente de religión porque la familia está sustentada, entre otras cuestiones, en el reconocimiento de los antepasados. Entonces, esto que, y además la ausencia de ley, ¿no? El ius que tenemos acá, ¿no? Esto también nos lleva a pensar en la carencia de la pietas, que es tan importante para los romanos. La pietas que el mismo Cicerón en otra de sus obras define como que el reconocimiento de los dioses, el reconocimiento de los padres y de los hijos, es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, evidentemente, esta gran proposición temporal está claramente dividida en dos partes. Claramente dividida en dos partes. Lo advertimos desde el punto de vista estrictamente lingüístico, morfosintáctico, podríamos decir, y también dividida en dos partes en lo que se refiere al sentido cultural. Entonces, ahora tenemos que ver qué pasa con los verbos. Siempre qué pasa con los verbos. Todo lo que encontramos acá está en tercera persona del singular. El primer verbo sigue estando en pretérito imperfecto. Es un verbo muy importante, como es el verbo colo, ¿no? El verbo colo, fíjense que el supino es cultum, para que ustedes se den una idea. Y el resto de los verbos, bueno, después veremos qué pasa con este habere, está en pretérito pluscuamperfecto. Pero evidentemente yo creo que él usa el pretérito pluscuamperfecto para lograr no sé, vamos a ver si podemos mantenerlo. Yo creo que es también para lograr cierta unidad desde el punto de vista fónico. Muy bien. Entonces, este nondum que nosotros tenemos acá, yo le puse nondum aquépera como el tercer momento de esta enorme proposición temporal. Donde nos vamos a encontrar con un primer sujeto, yo diría que hay un único núcleo del sujeto y un único núcleo del predicado, ¿no?
¿Cuál será ese sujeto y ese núcleo? Los dos núcleos, a ver si ustedes los encuentran. Porque después cambia, en Nemo cambia el sujeto. Es decir, que en este segundo momento también tenemos dos cláusulas suboracionales. Ratio, yo tengo ratio colebatur. ¿Sí? Ratio colebatur. Y a su vez, ese sustantivo ratio está modificado previamente por dos estructuras que están en genitivo. ¿Las ven? ¿Sí? Y nada más ni nada menos que dice divinae religionis. Por un lado, la religio, ¿sí? Que es también el cumplimiento de los deberes para con los dioses, ¿no? Y todo un sistema institucional que está sumamente aceitado en el mundo romano. No por nada utiliza el verbo polo. Y por otra parte, ¿qué dice? Oficio humano. El offici humani, o el humani offici, que es el deber, la obligación humana, ¿no? La oposición entre la religio y lo divino y lo humano, la religio y la religión y el deber. Observen ustedes cómo trabaja cada palabra, ¿no? Estableciendo figuras retóricas y al mismo tiempo conceptos que son clave desde el punto de vista político-institucional. Muy bien. Ese nondum que yo por ahí les puse es un adverbio, les dije acá de carácter temporal, que tiene, por cierto, un elemento negativo, ¿no? Porque si yo lo separo, me encuentro con non y dum, ¿no? Si se acuerdan, dum funciona como una conjunción adverbial temporal, pero non dum todo juntito, ¿no? Constituye un adverbio que simplemente lo vamos a traducir como algo así como todavía no o aún no. El nondum, nondum. Muy bien. Sigamos y después traducimos todo junto. ¿Cuál es la siguiente palabra que está en nominativo? Nuptias. No, nuptias, con esa terminación jamás va a estar en nominativo. Jamás. En todo caso, sí espero recordar que nuptias es un pluraletantum, ¿no es cierto? Entonces lo encontraré como nuptiae, nuptiarum. Lo que tengo, no me debo olvidar, por favor, porque estas palabras nos suelen traer muchos problemas, que son estos pronombres indefinidos, ¿sí? Nemoneminis, ninguno, nadie. Por supuesto que ustedes observan cómo juega desde el punto de vista de la aliteración colocando nemonuptias, ¿no? Digo aliteración, una aliteración consonántica que se da, ¿no es cierto?, a través de la nasal. Muy bien, el verbo es viderat, ¿no es cierto? Pretérito pluscuamperfecto, del verbo video. ¿Y cómo está modificado este viderat? Nuptias de A ver, díganme porque no escuché. Nuptias legítimas. Claro, nuptias legítimas. Yo pensé por ahí que podían ser dos cosas, ¿no? ¿El fono predicativo? Claro.
Yo había pensado el objeto directo y el predicativo, ¿no? No había, ninguno había visto, percibido los casamientos como legítimos, las uniones como legítimas, ¿no es cierto? Entonces por eso lo pensé como un predicativo objetivo. Además estaba separado, por supuesto esto no es nada determinante, ya lo sabemos, pero podríamos pensarlo de esa manera. Tampoco está tan mal, si ustedes le ponen atributo no es un error, es gravísimo, ¿eh? Por favor, lo que sí quiero que se detengan es en algo que yo también destaco en el apuntecito acerca de este adjetivo legitimus aurum, que acá está obviamente en acusativo plural. Observen que tiene la raíz de lex legis, ¿no es cierto? Entonces, se trata de casamientos, de uniones sometidos a la ley, ¿sí? Subordinados a la ley. Eso por un lado. Luego, el siguiente verbo. Y tenemos también otras palabras que están nominativos, así que ahí cada verbo tiene un nominativo diferente. El otro verbo es aspexerat, ¿no es cierto? Aspexerat, que viene de aspicchio. Claro, ese es el sujeto, exactamente. Quisquam de nuevo aparece como sujeto, pero por supuesto que va a estar negado. Non quisquam. Claro, es decir, ese non es el circunstancial de negación que en realidad no le está negando a Quisquam, está haciendo ese juego. Y fue gestos y verbos. Exactamente, lo mismo, el mismo juego que antes, que podríamos pensar en un predicativo y en un objeto directo, ¿no? Exactamente igual. Y como ustedes pueden advertir, que yo se lo señalo en el apunte, el uso de los indefinidos, porque ese certus aurum también es un indefinido. Y observen ustedes el valor de ese certus en relación con el quisquam anterior. Miren ustedes la cantidad de indefinidos diferentes que tenemos agrupados, condensados en tan corto espacio textual. Y por último, ¿qué tenemos? Ius aequabile. Ius aequabile. Pero cuidado acá, ¿eh? Acá cuidado. Está el haberes y está el... Está habere, que ahí nos va a romper la cabeza. Porque ese habere, ¿qué tiempo y qué modo es? Es subjuntivo del pretérito imperfecto, ¿no es cierto? Del verbo habere. Ahora tendremos que pensar por qué está ese subjuntivo ahí. Claro, ¿qué tengo antes? Un quid. Quiere decir entonces... Perdón, disculpa que te interrumpa, no sé antes hace un rato y me olvidé de mi objetivo. Yo dije de quién se habla. Bueno, que quedó ahí, que fueron muchas horas. Muchas gracias, muy amable, No, disculpe. por favor. Muy bien identificado ese quid, otro indefinido, pero eso diría más que indefinido. Ahora sí, este es un interrogativo, ¿no? Interrogativo enfático, interrogativo exclamativo, que se enuncia quid, ¿no es cierto? Es evidente que el último verbo, que es aquéquera, que es pretérito perfecto de aquipio, tiene como sujeto ¿qué cosa? ¿Cuál de esas palabras? Fíjense. Ius aequabile. Es el non quisquam como sujeto. ¿Por qué? Porque lo otro
está en acusativo. ¿Qué es lo que, ahora yo lo voy a escribir, vamos a hacer el análisis en el pizarrón. De esta última parte. La última parte. Vamos a ponerlo desde acá igualmente, ¿no? Como para reponerlo, porque esto sigue siendo el último sujeto, ¿no es cierto? Dice, ius aequabile, quid utilitatis muy bien. Esto forma parte de ese sujeto que también funcionaba para el verbo anterior, ¿no es cierto? Quiere decir que en definitiva estamos acá, en esta última parte, ante un predicado verbal compuesto. ¿Sí? La última parte tiene este predicado verbal compuesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense, ustedes tienen que ir marcándolo. Venimos de más arriba, con ese nemo, que es el sujeto de Widerat, luego ese non quisquam, que encontramos inmediatamente junto a Spexerat, y esto continúa. Ese non tiene el mismo valor que el otro non, ¿sí? Lo que no vuelve a repetir es el quisquam. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Me olvidé de ponerle el non, tendría que haberlo puesto. Porque este non también es circunstancial de negación. ¿Sí? Este es el último núcleo verbal. Ninguno había aceptado, había reconocido. Y entonces ahora, ¿qué nos lleva a pensar? ¿Qué cosa no había reconocido? ¿Qué cosa no había reconocido? Pues, Sí, pero lo tenemos que poner aquí. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto es una proposición incluida o subordinada, como ustedes quieran llamarla, ¿sí? Sustantiva. Quieren llamarla interrogativa indirecta. En realidad, no creo que esté preguntando nada, pero de alguna forma se infiere. El problema, por supuesto, es el objeto directo. ¿De qué? ¿Estamos de acuerdo? Analicémosla internamente. Acá está la cuestión. A ver, ese es el núcleo verbal. Sin lugar a dudas. Huir es el sujeto. ¿Cuál será el sujeto de Averi? Ius. Huir. A ver. El problema es que ambos son neutros. Ius y quid, ambos son núcleos y son neutros. ¿Estamos? Tendremos que pensar. Ninguno había aceptado, ninguno había reconocido qué cosa, literalmente, qué de utilidad tenía el derecho igualitario. Entonces, a ver, ¿qué analizamos como sujeto? ¿Qué analizamos como objeto directo? Porque el verbo haber es un verbo transitivo. ¿Y qué es el sujeto? ¿Qué cosa útil, qué de útil tenía eso?
¿Lo tenían? ¿Qué lo tenían? ¿Qué les parece? El derecho tenía algo útil, ¿no? Entonces, me parece que este es el sujeto. ¿Sí? El problema es que nosotros en castellano tenemos que poner el pronombre interrogativo primero, ¿no? ¿Qué es aequabile? ¿Cómo? Aequabile. Es un adjetivo. Aequabilis, aequabile. ¿Qué significa? Igualitario. Ecuánime, si querés. Ecuánime. El derecho igualitario. Lo cual no me voy a meter. Tendría que preguntarle a un abogado que lo que está queriendo decir acá. Cosa que también era, por supuesto, era un causílicus. Como buen orador que era Cicerón, ¿no? Y utilitatis sería partitivo, ¿no? Exactamente, ahí va. Todo esto es el predicado, ¿no es cierto?, dentro de la proposición sustantiva. El núcleo es quid. Y no nos olvidemos que un pronombre, en este caso es un interrogativo, pero fundamentalmente donde tenemos que detenernos y poner cuidado, que está en género neutro, puedo esperar un genitivo. Puedo esperar un genitivo y ese genitivo es uno de los usos más claros del genitivo partitivo. ¿Sí? Por eso yo lo traduje muy literalmente. ¿Qué de utilidad? Cosa que hasta podríamos dejarlo en castellano. ¿O qué cosa útil? ¿No? ¿Qué de utilidad? Esto es un genitivo partitivo. ¿Estamos listos para ver cómo nos queda esta traducción? A ver, ¿cómo vamos? Nos habíamos cuidado con esto de Ayenbeck, ¿no? Después repasamos todo. Lo último que habíamos dicho es esto que, no, hasta gobernaban, administraban, ¿no? Hasta ahí lo habíamos dicho. Desde el nondum. Exactamente, desde el nondum. Todavía no, o aún no, era cultivada el colebatur, la razón de una religión divina no era cultivada la razón del deber humano. Vuelvo a repetirlo, ¿no? Ya sabemos que muchas veces la sintaxis latina tiene esta característica económica, por así decirlo, al elidir, repetir, pero nosotros en la traducción muchas veces tenemos que hacerlo, salvo que pongamos ni del deber humano, ¿no? Pero dice no, por eso yo lo repetí, ¿no? Ninguno había considerado como legítimas, ahí están porque entendí que ese legítimas era un predicativo objetivo, como legítimas las uniones, los matrimonios, pero lo que pasa es que no quiero decir matrimonio, porque si digo matrimonio me estoy contradiciendo, ¿no? Porque el matrimonio es lo que está regido por la ley, pero bueno, si quieren pónganlo. Ninguno había advertido a sus hijos como verdaderos. Saben ustedes que cuál era la labor del pater familias, la labor del padre en el momento del nacimiento del hijo, ¿no? Alzarlo, y eso es el reconocimiento. Entonces acá lo que está hablando es
el hecho de que no tenían certeza de quiénes eran sus hijos. Lo que es cartos libros. Es el objeto directo, si querés objeto directo o predicativo y objeto ¿Cuál directo. sería el predicativo? Kertos, Kertos. siempre el adjetivo. Siempre el adjetivo. Entonces no habían advertido Claro, como como verdaderos verdaderos a sus hijos. libros y hijos. Claro, sí. ¿Por qué no Filius? ¿Cómo? ¿Por qué no usa Filius? Habría que ¿Es un ver. exacto sinónimo? Habría que ver, porque Ok. habría que ver si eso sí es lo mismo. No me imaginaba. Sí. No, ninguno, perdón, vuelvo a repetirlo, porque es ese non quicquam, ¿no? Ninguno había también aceptado, si quieren, había aceptado qué de utilidad tenía el derecho igualitario. Claro, y acá aparece algo que también Cicerón en otra de sus obras, donde él hace toda una definición, hace un verdadero organigrama de las virtudes. Aparece, por supuesto, definida que es la pieta, que es la religio, pero a mí lo que me interesa acá, cómo pone en un pie de igualdad esta palabra como es utilitas, que yo les había señalado que está directamente relacionado con la distribución y el uso del bien común. Y acá va de la mano con esta idea de quiénes, cuando habla de un derecho ecuánime, yo traduciría quizás a ecuánime como ecuánime. Y este derecho ecuánime está directamente relacionado con los estratos sociales, ¿no? Es ecuánime en la medida que cada estrato social recibe lo que le corresponde, ¿no? Ese es el estar en el mismo pie de igualdad, sostener una ecuanimidad. Y esto se relaciona directamente con la utilitas, que es de lo que se puede servir cada uno. No nos olvidemos que proviene del verbo utor, ¿no? Es valerse de. Y ese valerse de está directamente relacionado con lo que se le permite a cada uno. Entonces, esta segunda parte que yo les decía es una verdadera radiografía de cómo se mueve la sociedad romana. Muy interesante, por supuesto. Perdón, ¿a qué perat cómo se traducía? Aceptado. ¿Y cuál es el sujeto de El sujeto es mirá. Ninguno. Claro. Está acá. Él vuelve a repetir. Ninguno había Claro, exactamente. Por eso yo hablo de un predicado verbal compuesto en esta última parte, porque teníamos antes aspexerat, creo, Sí, ¿no? Aspexerat y ahora tenés aqueperat. Observen ustedes también la literación y la semejanza fónica que presentan estos verbos, ¿no es cierto? Bueno, ¿descansamos? Sí. No quiero saber más nada. Pero no digo que no está bueno. Fíjense cómo fue, ¿no es cierto?, distribuyendo esta descripción, ¿no? Hablando de la supervivencia en primer lugar, luego de la carencia de instituciones, y ahora va a hablar de una carencia, de las carencias morales, que evidentemente esas carencias morales están directamente relacionadas con el desconocimiento.
y sobre todo también con este bagaje, ¿no? Que lo tenemos acá, sí, sin lugar a dudas, expresado a través de este sustantivo error, erroris, ¿sí? Bueno, ¿quién lee? Así se van acostumbrando. Dale, Nicolás. Ita propter errorem atque inscientiam caeca ac temeraria dominatrix animi cupiditas ad se explendam viribus corporis es la UPB. Abundebatum Bien. perniciosissimis Satellitibus. Terrible, ¿no? Muy bien. Muy interesante esta oración. Por muchas cosas. Ustedes tienen que ir también, ¿no? Practiquen todo lo que puedan, ¿no es cierto? Busquen, pero también empiecen a escudriñar cómo están construidas las palabras, cómo están conformadas las palabras, ¿no es cierto? Ahora van a ver qué interesante es, por ejemplo, una palabra como abutebatur, que es un compuesto del verbo utor. Y ya dijimos, ¿no es cierto?, previamente, cuál es el sentido que encontramos, no solamente en el verbo utor, sino en el sustantivo abstracto correspondiente que es utilitas. ¿Sí? Hoy no traje el libro de Lewis, lo voy a traer, vamos a seguir trabajando un poquito desde esta perspectiva léxica. No lo traje porque como a la mañana voy al Bajo Flores, me quedo todo el tiempo acá, ando peregrinando con todo eso, y la verdad que llego a mi casa arrastrándome con la máquina, con todo, ¿no? Bueno, entonces vamos. ¿Cuál será el verbo que tengo que ir a buscar inmediatamente? Abutebatur. Abutebatur. Ese es el verbo. No se olviden, es un compuesto de utor. El verbo utor es deponente. No me canso de ponerles los enunciados, no para que se acuerden de memoria, sino para que tengan cuidado con los verbos de tercera conjugación en voz pasiva. Bueno, este es deponente, utor. Cuidado con los infinitivos presentes que son contractos. Entonces, el infinitivo de este verbo es abuti. Abuti, ¿sí? Porque utor, uteris, uti. ¿Estamos? Cuidado con eso. ¿Qué significa? Utor es valerse de, hacer uso de. Fíjate que el supino de, bueno, el supino en realidad es perfecto porque es la forma que vas a encontrarte, es ususum. Y en este caso abusus sum. ¿Sí? Que inmediatamente nos damos cuenta qué significa abusar. Es hacer uso de, ¿no? Pero evidentemente que está enfatizado a través de la presencia de la preposición, ¿no es cierto? Y de ahí viene nuestro abusar. Abusar, ¿sí? Muy bien. Pretérito imperfecto, indicativo, no hay ningún problema en cuanto a la determinación de tiempo y modo. ¿Cuál será el sujeto? Cuidado, Tenemos dominatrix que está en nominativo. Miren qué palabrita también, ¿no? Es la misma raíz de dominus, ¿no? De domino, del verbo domino. Pero, ¿hay alguna otra cosa que esté en nominativo? Cupiditas. Cuidado. Ahí uno empieza a pensar, no, pero si termina en as, tiene que ser una acusación plural. Pero no se olviden que hay palabras, ¿no es cierto?, sobre todo las que son dentro del grupo de las dentales,
¿no es cierto? Que terminan en as, que son todas, o en general pertenecen al género femenino, Kiwitas, libertas, por ejemplo, cupiditas. Cupiditas, cupiditatis. Así que ojo, uno tiene que ir acostumbrándose y lamentablemente es una transición en la que uno va a estar como muy ligado a la búsqueda del diccionario hasta que de tanta frecuentación ya sé un poco de qué se trata, ¿no es cierto? Entonces, cupiditas puede ser el núcleo del sujeto. Yo acá les puse en el apunte, ¿no? Por supuesto que todo es el sujeto constituido desde dónde hasta dónde. A ver, mírenlo por las terminaciones, porque además tienen dos sustantivos que están muy pegados con terminaciones absolutamente claves. De temeraria. Pero hay otra cosa antes, que también entra dentro del sujeto. Caica. Caica está en nominativo. Son dos adjetivos, caica y temeraria, ¿no es cierto? Ordenado por el gato. Claro, exactamente. Yo ahora después les voy a dar algunas cositas que estuve buscando que son como notas que pueden tomar en consideración. Este caicus aún, por supuesto, tiene que ver con ceguera. Y fíjense que está pospuesto a una palabra que de alguna manera también alude a la ceguera, que es a la ceguera por la falta de conocimiento. Previamente tienen inscientiam. Por supuesto que inscientiam está en acusativo, Ahí nosotros tenemos en el comienzo de esta frase un circunstancial que es claramente un circunstancial de qué tipo con esa preposición propter, causa. Propter más acusativo es causal. Por supuesto el ita está funcionando, si bien es un adverbio de modo, así está estableciendo la relación con lo anterior, ¿no? Ya lo hemos señalado. La descripción de este hombre primitivo, ¿no? que carece de costumbres alimenticias, que carece de costumbres en cuanto no es gregario, no constituye una grex, ¿no es cierto? Una congregación, no constituye en definitiva una sociedad porque está diseminado, el tipo no tiene ningún tipo de ley, ningún tipo de institución, y en consecuencia ahí entendemos el porqué de la sí, de ese ita. Y luego tenemos una causa, propter más acusativo. En primer lugar, errorem, erroris, que está directamente relacionado con ese wagor que habíamos visto más arriba, no es equivocación, ¿no? Sino, es cierto, la equivocación tiene que ver con este carácter errabundo. ¿Estamos? ¿Sí? A causa del vagar. Y podríamos decir, y luego la carencia de conocimiento, la ignorancia, y también la ignorancia. ¿Por qué digo y también? Porque en el acque está esa intensificación, ¿sí? El matiz de esta conjunción copulativa presupone que podemos agregar el también. Y entonces tenemos todo este sujeto, caica, ac, temeraria. Observen ustedes la cantidad de adjuntas que tenemos, adjuntas y también la presencia de las e, ¿no? Hay una aliteración vocálica acá. Por eso yo pensé, el dominatrix es el núcleo del sujeto porque está antes, y la especificación de esta metáfora la encontramos en el sustantivo cupidita, que lo aclara y en consecuencia podemos estimarlo como una posición, ¿no es cierto? Una ciega y temeraria dominación del ánimo, el deseo,
más fuerte que el deseo, ¿no? Sí, el deseo, porque creo que en castellano no tenemos otro sustantivo. La cupiditas. ¿Y no podemos pensar si no el anime y concupiditas, por ejemplo? No, yo creo, a mí me parece que lo que quiere decir que es la cupiditas, el deseo, la dominadora del alma. ¿Sí? Pero entonces, Por eso en el apunte yo le puse, por una cuestión de posición, tal como hemos aprendido en gramática, que te dicen que primero es el núcleo y luego la posición, yo creo que por una cuestión de sentido hasta podríamos como invertirlo, ¿no? pero sería una posición entonces. Sí, yo creo que sí, y además es como una suerte de metáfora esto, la dominadora ciega y temeraria, dominadora del alma, si querés, ciega y temeraria, dominadora del alma, el de la cupiditas, o si no, lo pongo al revés. Claro, la cupiditas es el núcleo y todo el Exactamente, resto, la posición. exactamente, y si no, lo pensamos como al revés, qué sé yo, por una cuestión de posición simplemente. Pero es claro que acá hay una metáfora. Y lo que está queriendo decir, ¿no es cierto? La cupiditas como contraria también a la ratio, ¿no? Como contraria de la ratio, que es la que pone la regla, que pone la norma, la impone. Y atención, porque mucho de esto también cuando veamos a Salustio, en el prólogo de Catilina, hace referencia a esta especie de la abundancia del deseo, que lo lleva al hombre a perder todo límite y a transgredir los límites. Entonces la cupiditas como deseo. Muy bien. ¿Y cómo sigue? Tenemos un A. Tenemos, dice, abusaba, ¿no? Y ahora los quiero ver. No nos olvidemos que el verbo utor y bueno, en este caso aún más, con la presencia de sílaba, podemos pensar qué pasa con ese viribus corpori, que eso va a ser más fácil. ¿No es cierto? ¿Qué será eso? Un circunstancial de medio o instrumento, es abusar de. Como si fuera poco, tengo abo. ¿No? El verbo utor rige ablativo. Históricamente, en un estadio arcaico aparece con acusativo el verbo utor. Pero es abusar de. Abusaba de las fuerzas del cuerpo, de la fuerza si quieren, vuelve a utilizar la misma estructura que antes y me queda este ad se explendam. ¿Con final? ¿Explendam puede ser un gerundio o un gerundivo? ¿Qué? ¿Gerundio o gerundivo? Gerundivo. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque está al lado de un C y el C es el núcleo. Muy bien. Y además hay otra razón morfológica, por lo cual es... Porque no está en neutro. Muy bien, ¿En femenino? está en femenino. ¿Y por qué estará en femenino? ¿Cuál será el marco de correferencia textual para que esté ese explendan en femenino? Porque- ¿Ese C a quién se refiere? A cupiditas. A cupiditas. Lo logramos. Yo no me voy a tirar por la ventana. Lo logramos. Mira, voy a tirar a ella. Esta fue mi primera intención. Mira, ya no tengo cerrada las ventanas. Me va a quedar una débil. Muy bien, aprendimos. Esto, en realidad, sí, es un quo. Yo no creo que uno lo pueda traducir como un quo final. Yo creo que queda mejor hasta llenarse, hasta saciarse.
porque el verbo que tenemos acá en realidad, yo le puse quo final, porque sin lugar a dudas tiene la estructura de un quo. Puede ser para llenarse con, ¿no? Abusaba para llenarse o hasta llenarse con la fuerza del cuerpo, ¿sí? Es del verbo expleo, ¿sí? Expleo, perdón. Y ahí les puse todo el enunciado. Entonces, hacemos la traducción hasta Abutebatu, la hacemos de nuevo, así, a causa, o de tal manera, si quieren, eso. Bueno, nos quedó pernicioso un satélite. ¿Qué nos quedó? Mirá, todavía no lo analizamos. No, ¿Eh? Revisamos lo que tenemos acá. Así, a causa del vagar y también del desconocimiento, una ciega y temeraria dominadora del alma, el deseo. Si quieren pongan todo lo demás también en masculino, ¿no? Abusaba hasta saciarse de las fuerzas del cuerpo. Muy bien. Les quería comentar esto de que este temerarius tiene la misma raíz de temere, que es un ablativo instrumental inusual de una palabra que es temus temeris y que significa en las tinieblas. Por eso no quería dejar de que ustedes tuvieran esto, como caeca y temerarius guardan una íntima relación desde el punto de vista semántico, por esto que les acabo de decir, que temerario viene de temus temeris, que significa en las tinieblas, temere un antiguo, inusual, ablativo instrumental, y en consecuencia también de ahí deriva a la aventura, a la ligera, de ahí por qué hablamos de qué significa ser temerario. No significa, por el contrario, no es aquel que teme, sino por el contrario, es aquel que está perdido y en consecuencia nada le importa, ¿no? Es alguien que no teme, pero debería temer. Pero debería temer. Le falta... Debería temer. Digamos que esto es absolutamente anti-aristotélico lo que está diciendo Cicerón en este punto, porque se aleja del punto medio, ¿no? Una cosa es ser valiente y otra cosa es ser temerario, que está excedido del punto medio, ¿no? Rafael, Sí. entonces a Willy Buscar por qué le habíamos gustado. Pueden ponerse a pensar en medio instrumento, que es lo esperable con el verbo, con uso y sus compuestos, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Y otra cosa les quería decir, este dominatrix animi como genitivo objetivo, por eso les había dicho esto que tiene la misma raíz del verbo domino, ¿no es cierto? Domina al alma, ¿no? Es clarísimo acá que se trata de un genitivo objetivo, ¿no es cierto? Y sigamos con lo que viene. A ver. Sí, nos faltó este perniciosísimo, tenés razón. Termina ahí la oración. ¿Qué será? ¿Con quién está concordando morfológicamente este perniciosísimis? Como una posición del ablativo. Exactamente. Digamos que este circunstancial de medio instrumento que queda medio cortado por la presencia del verbo. Sin embargo, se continúa con esta aposición. Y es impresionante lo que dice. Antes había hablado de esta ciega y temeraria dominadora del alma, que es la cupiditas, y por otro lado habla de la violencia del cuerpo, de la fuerza del cuerpo carente de la regla de la razón, que dice que son ¿qué? Que ser un satélite. ¿No? Uno piensa, bueno, que el satélite piensa desde el punto de vista astronómico, ¿no? Pero son los sirvientes
Los cómplices. Es muy fuerte la palabra. Cómplices sumamente perniciosos. Y ya hemos analizado que ya previamente había hablado de qué es ser un vir perniciosus, ¿no es cierto? Un kiwi perniciosus, ¿no? Este sustantivo pernicies, y esto lo piensa también desde el punto de vista político en relación con sus contrarios partidarios, que son los populares, ¿no? Muy bien, ahora sí, podemos seguir. ¿Podemos hacer la traducción de vuelta? Sí, dale. Integrar el segundo. Acá. A ver. Sí. No, porque viene así a causa del vagar y de la inconsciencia, más que inconsciencia no, de la falta de conocimiento, de la ignorancia. ¿No? Piensen ustedes cómo es que se construye este inscientiam. ¿Qué significa? El no conocimiento. Es la no ciencia, que viene de qué verbo? Skiro. Exactamente. El no saber. El no saber. Y ahora entonces entra el que los va a salvar a todos. Acá entra. Bueno, vamos a leer. Dale. Entonces, como que integrar los perniciosísimos satelitus. El perniciosísimo satelitus como una posición dentro de ese circunstancial de medio instrumento que es viri corpo. Las fuerzas del cuerpo. Las fuerzas del cuerpo, cómplices sumamente perniciosos. Cómplices, sirvientes, ¿no? Y entonces, a ver ahora qué lee. Alguna de las muchachas. Alguna de las muchachas se tiene que animar. Mira cómo están todas así. Vamos, vamos, tienen que leer. ¿Cómo te llamas? Yo, Sí. Francesca. Francesca va a leer. Francesca Rigorini. Quo tempore quidam magnus videlicet vir et sapiens Sí. cognovit quae materia esset et quanta ad maximas res opportunitas in annis Ahí, sí. inesset hominum. Dejamos hasta ahí. Porque después te empieza así, quiz, ya se va a hacer esto enorme, entramos en un periodo condicional y esto forma parte también del periodo condicional, pero bueno, acá tenemos unas cuantas ideas. Bueno, venimos de una puntuación fuerte, gracias editores que me pusieron en punto, por lo cual tengo que poder resolver qué pasa con ese quo. En su relativa parte. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es. Entonces, como ese quo, ¿a quién está modificando? Porque quo funciona como si fuera un pronombre demostrativo, se enuncia como el relativo, quid quae quod. Temporero. Quo tempore. Tempus temporis, acá está en ablativo, quo tempore. ¿Cuándo no? Un cuando, en este tiempo, ese es otro de los grandes problemas, ¿no es cierto? Porque los circunstanciales de tiempo son terribles. Piensen que en ablativo, sin preposición, indicando un tiempo fijo, responde a la pregunta ¿cuándo? Es decir, ¿en qué tiempo? En este tiempo. En este tiempo. En ese tiempo, ¿no? Porque está hablando de cierta distancia temporal.
En ese tiempo, vayan al verbo. El verbo que tenemos ahí, ¿cuál es? No. Con no with. Ojo con with, porque es un adverbio en realidad. Lamentablemente sí tiene dos raíces verbales, ¿no? Pero es un adverbio. Es un adverbio que tenemos que traducirlo como evidentemente, ¿no? Piensen ustedes que está la raíz del verbo video ahí. Evidentemente, y acá aparece el sujeto, ¿no es cierto?, de este verbo con no with. Recuerden que es el perfecto de conozco, que también en el perfecto podemos considerarlo como un verbo defectivo, ¿no es cierto? Podemos traducir el perfecto como si fuera presente, pero acá creo que podemos mantenerlo perfectamente en perfecto, ¿no es cierto? Porque está relatando, sin lugar a dudas, y está refiriéndose a hechos anteriores. ¿Cuál es el sujeto de este verbo cognovit? Sí, pero empieza antes. Cuidan, cierto, ¿no? Y ahí sí, Magnus videlicit vir et sapiens, ¿no? Y esto les hace acordar a qué cosa, algo que seguramente vieron en Liliano, ¿no es cierto? ¿No? La aparición de este varón, que es cierto varón, que no solamente es magno, no solamente es grande, con el sentido de que es óptimo, ¿no? Sino que también evidentemente sapiens, es decir, sabio, ¿no? Lo cual se opone a ese inscientiam y a la ceguera y a la temeridad de estos hombres que andaban diseminados como podían, ¿no es cierto? Entonces también otra oposición entre la multitud y la unidad de este hombre que tiene y cumple esta misión salvífica, ¿no? Cuidan Magnus videlicit videt sapiens. Todo eso es el sujeto. Creo que ese videlicit está modificando a Magnus, ¿no? Ahí ustedes pueden considerar como Magnus videlicit, todo eso como un atributo y analizar internamente el núcleo y atributo, porque ese videlicit es un adverbio y sabemos que los adverbios pueden modificar a los adjetivos. ¿Estamos? Y fíjense la colocación de ese et, ¿no? Evidentemente, ¿por qué hace esa disposición por una cuestión fónica? We're, ¿no? Videlicit we're, ¿sí? Y luego pone et. Entonces, magno y sabio. Y en el medio coloca el núcleo. Por supuesto, cuidan también es un atributo, Ojo. Conoció. A partir de ese conoció, ¿qué podemos? Fíjense que dice, quae materia esset et quanta opportunitas inesse. Una proposición incluida sustantiva ¿de qué tipo? Por lo menos estructuralmente. Interrogativa indirecta, evidentemente de interrogativa no tiene nada. Es más que nada, estos interrogativos están enfatizando. Pero acá lo que resulta interesante, a diferencia de esta, que los pronombres interrogativos son adjetivos y van a funcionar internamente como atributos. ¿Quieren que la hagamos? Sí. Bien. Cada vez que uno cae con una interrogativa hay que hacerla porque... ¿Cómo? ¿El orden? Ah, el orden de las palabras. También. Bueno, vamos a hacer también el sujeto.
sujeto. Lo más fácil acá es tipo tempore, ¿no? Dice, cuidan, porque ustedes veía que Uriel me miraba así con cara rara cuando yo le dije del Magnus Videnque, Will y Sapiens, Cognovit. Y ahora empieza. Quae materia esse. Ustedes vayan advirtiendo también los juegos fónicos, ¿sí? Cuanta ad maximas res opportunitas inanimis inesse omni. Todo esto es el sujeto. Tengo un atributo, una construcción atributiva, donde este es el núcleo y este también es un atributo. Y acá, este es el núcleo. Miren qué palabra más. Nunca sería una mujer. Es un wir. Usa homines y wir. Homines, evidentemente, para referirse a la multitud, a la especie, y el wir es el que tiene la virtus. Es el que tiene la virtus. No se olviden de eso. A pesar de que virtus también, ustedes lo vieron, viribus, que lo hemos visto aparecer en dos oportunidades en ablativo, también tiene la raíz de wir, ¿no? Nexo coordinante, y este es el otro atributo. Observen ustedes la estructura, ¿no?, del sujeto. Comienza con atributos y termina con atributos. El verbo también va a estar en posición media. ¿Sí? Acá está. Y además refuerza la idea de sapiens, porque conoce. Y esto se opone a ¿qué? Al inscientiam de los homines. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todo lo que viene tendría que tener otro color. ¿No es cierto? Todo lo que viene. Tanto ahí cuando empezó el cariño y después lo que hacía Castelo, ¿no? Usaba colores y colores y colores. Eso venía de Matalino, que había sido el maestro de ellos. Todo esto es una proposición, incluido, subordinada, como ustedes quieran llamarla, interrogativa, sustantiva, interrogativa indirecta, que funciona como ¿qué? Como objeto directo de cognovit. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, internamente. ¿Me acuerdo que mi profesor Schroeder? ¿Profesora? Sí. Otro color. Dale, gracias. Buenísimo, así lo ven. ¿No es cierto? Todo esto, ahí va. ¿Ven? Porque si no se les va a juntar. Ahí va. ¿Estamos? Y ahora lo vamos a ver internamente. Me acuerdo que Schroeder nos hacía diferenciar las que eran adverbiales, nos las hacía marcar con corchetes, las sustantivas con corchetes angulares, y
y con paréntesis las relativas, las objetivas. Pero bueno, ¿por qué? Porque él decía, primero uno tiene que vislumbrar la estructura y después vamos a la traducción. Era un estructuralista, obvio. Y entonces ahora quiero ver eso. Quae como atributo de materia. Eso lo habíamos dicho. Pero ¿qué será quae materia? Vamos a verlo. Ese y Inés, miren el juego. Miren el juego. ¿Cómo están coordinados por el eje? Quiere decir que a su vez dentro de esta sustantiva yo podría me encuentro a su vez, ¿no es cierto? ¿Sí? Con dos estructuras. ¿Estamos de acuerdo? Tengo dos verbos y voy a tener a su vez dos sujetos dentro de esta sustantiva que es el objeto directo de cognomen. ¿Cuál será el sujeto de ese? Quae materia. ¿Cómo lo analizo? Pero ¿qué significa ese? ¿Cómo? ¿Qué significa ese? Sí. ¿Qué cosa? Ese. Ese es el pretérito imperfecto del subjuntivo de sum. Pero entonces no lo haría un predicativo sujeto. No. No. Ok. ¿Qué materia hay también? Puedes decir, ¿qué materia existe? Y un poco sigue con lo que yo creo que en definitiva, que de alguna manera compete a ambos verbos, es lo que tengo acá. Ubi figurado, que lo tengo acá. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora vamos a la otra. En ese que es el núcleo verbal. Por supuesto que está jugando claramente con la repitencia de la base. ¿Cuál será el sujeto de Ineset? ¿Cuánta materia? No. Busquen otro nominativo. No, res puede ser nominativo, pero res tiene que estar concordando con otra cosa. Con máximas. Con máximas. Entonces quiere decir que el sujeto es cuánta oportunidades. Este es el núcleo y este es el atributo que se enuncia quantum, ¿no es cierto? Esto forma parte del otro predicado. ¿Sí? ¿Y qué será? Ad máxima res. Un po. Y creo que acá también podríamos decir un po final, ¿no? Para las máximas cosas, para las máximas, sí, las máximas cosas, las máximas cuestiones, un po que podemos considerar final, donde está máximas como atributo como núcleo, y luego tenemos esto, este último, figurado, ¿no es cierto? Podría ser especificativo, pero quizás nos convendría hablar de un genitivo posesivo, ¿no es cierto? En sus almas, en las almas de los hombres. Muchas gracias. Mírenlo. Fíjense si resulta claro. ¿Sí? ¿Hay dudas? No. Y vamos entonces a la traducción de esto. En ese tiempo o tempore, cierto varón
evidentemente grande, grande moralmente, ¿no es cierto? Y sabio, conoció qué materia existía, qué clase de materia, ¿no?, existía. Y cuánta oportunidad había, o cuánta oportunidad para las máximas cuestiones, para las máximas cosas, qué sé yo, res está para tanto, había o se encontraba en donde, En las En las almas. en las almas de los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mírenlo de nuevo. Díganme si están de acuerdo. Bueno, yo voy a subir ahora este fin de semana, subo el 3, que ya lo tengo hecho, ¿eh? Voy a subir también lo de Lucrecio. ¿Sería el siguiente conocido? En el 5. Después vamos a ver si de Lucrecio hacemos también algo de lo que él dice acerca del lenguaje. Acerca del lenguaje, que para Lucrecio la estructura lingüística es igual a toda la estructura del universo. Por lo tanto, los elementa funcionan exactamente, los elementos lingüísticos funcionan exactamente igual que los átomos. Y se combinan exactamente igual. Sí. Hasta saciarse. Si te decimos saciar con un infinitiva, ¿por qué cuando Sí. alma? Sí. Puede ser para saciarse también. El motivo tiene siempre esa idea de... Cuando vos traducís el libro lo vas a traducir, salvo que aparezca en dativo, bueno, en dativo no, en dativo también con infinitivo, en ablativo, que lo traducís por nuestro segundo, si no siempre va a ser infinitivo, siempre va a ser infinitivo.